Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una riquísima mantequilla de almendras. Hace algún tiempo ya compartí una mantequilla que estaba hecha a base de coco rallado y bueno, esta es otra mantequilla diferente, con unos usos diferentes y que también está deliciosa. Esta mantequilla es estupenda para tomar así tal cual sobre una tostadita de pan, con unas rodajitas de plátano, por ejemplo, o manzana, pero también nos puede servir para hacer bizcochos, galletas, patés salados o simplemente si un día nos quedamos sin leche, hacer una leche express. Para hacer esta receta vamos a necesitar almendras crudas. Y antes de nada vamos a tostar las almendras para que vayan soltando su grasa natural. Las tostamos ligeramente en una sartén al fuego o, si lo preferís, en el horno, vigilando bien para que no se nos quemen. Las vamos removiendo constantemente para que no se nos quemen, así para que se doren por todos los lados. Ponemos en un robot de cocina y procesamos. De vez en cuando vamos despegando la pulpa de las paredes para que se vaya integrando todo bien. Y nada, vamos haciendo esto hasta que consigamos una textura cremosa. Bueno, ya veis, ya se ha quedado cremosita, ya tenemos lista nuestra mantequilla. Y este es el resultado. Veganízate. Los ingredientes, bueno, el ingrediente de esta receta abajo en la cajita de descripción, donde también os dejaré el enlace a la mantequilla de coco que ya tengo subida. También vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado esta receta y os es útil, compartidla con todo el mundo. Si no lo habéis hecho, suscribiros, que no se os olvide, y dadle también a la campanita para que así os lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!